Bueno, hermanos, buenas noches, bendiciones para todos. Amén. Estamos nuevamente reunidos aquí para seguir con el estudio de las epístolas pastorales, específicamente la carta del apóstol, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Hemos estado viendo varios aspectos de la oración, como instrucciones a los hombres. La semana pasada hablábamos del ministerio de las mujeres y pues hoy vamos a seguir con este tema y vamos a hablar ya de los líderes. Entonces, yo le titulé a esta presentación el líder siervo. Vamos a ver aquí si nos aparece para poder empezar. Los versículos que vamos a estar viendo son del 1 al 16 del capítulo 3. Y les voy a pedir, como de costumbre, que alguien que tenga ahí su Biblia en la mano, o si lo quiere leer en pantalla, pues nos ayude aquí con lo que tenemos. Pueden ver pasaje, hermanos, de 1 Timoteo. ¿Quién nos ayuda leyendo 1 Timoteo? ¿Me escuchan bien, hermanos? Sí, se escucha bien. Ok, perfecto. Es que a veces este micrófono no ayuda mucho, pero bueno. Empecemos entonces, por favor. ¿Quién me lee 1 Timoteo 3, del 1 al 7? Yo lo puedo leer. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que no sea dado al vino ni amigo de peleas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Gracias, Giselita. Bueno, empezamos entonces, como hemos hecho anteriormente, viendo versículo por versículo. Esto pues a veces lo mete a uno en problemas y este es un pasaje que no muchos enseñan o predican porque prácticamente lo pone en evidencia uno de todos los requisitos que se deben tener. Y alguien podría decir, bueno, esto es muy difícil, esto es muy complicado, esto no puede ser. Pero yo creo que el líder que aquí está hablando, pues a nosotros como líderes, lo importante es que esté constantemente trabajando en su crecimiento espiritual. Esto no es algo que, bueno, ya lo tengo y se acabó, sino que son cosas, requisitos que uno tiene que estar trabajando constantemente, permanentemente. Entonces vamos a ir viendo cada uno de los aspectos y con esa mentalidad de que es algo que hay que mantener, que hay que trabajar, que no hay que descuidar. Entonces empieza diciendo Pablo, palabra fiel. Este término se utiliza 5 veces en las epístolas pastorales y se refiere a una verdad pues, que es reconocida por todos y que pues, se resume brevemente en lo que
Pablo está diciendo. Anteriormente ya dijo, palabra fiel es esta, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Se recuerdan cuando leemos esto? Esta es la segunda palabra, fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Lo que está diciendo Pablo es que el obispado pues es una tarea noble. Es algo que yo creo que todos o muchos deberían de perseguir, porque es algo pues agradable al Señor y es algo pues de beneficio para para la congregación. Pero la palabra que se usa aquí es episcopo, la palabra griega. Y Pablo la usa indistintamente para nombrar pues a los pastores, a los ancianos. De hecho, la división de ancianos y pastores fue posterior, 200 años después se empezó a hablar de eso, pero en la iglesia primitiva, en la primera iglesia, pues no había una estructura como tal, y Pablo tampoco nos presenta una estructura jerárquica dentro de la iglesia, sino Pablo habla de responsabilidades, de las funciones que cada uno debe desempeñar. No se debe tomar esto como jerarquía. Lamentablemente dentro de la iglesia a veces se dan luchas de poder, de querer pues, ocupar supuestamente los cargos más altos para estar por encima de los demás, pero no es lo que aquí se refiere. De hecho, episcopo, esa palabra griega se refiere a alguien que ve por encima, y una traducción adecuada es supervisor, alguien que supervisa el trabajo de los demás. Vemos a veces en las fábricas, ¿verdad? Que hay la oficina del supervisor está en alto para que desde ahí pueda observar el trabajo de todos. Entonces, más o menos esa es la idea. Alguien que está a cargo de supervisar el trabajo de los demás. Pero no es alguien que está por encima de nadie. Pablo ve la iglesia, y eso, vamos a hablar de eso más adelante, como una familia, como todos al mismo nivel. Decía que a veces dentro de la iglesia hay luchas de poder, y recuerdo en una oportunidad que había un hermano que había sido maestro en la escuela dominical, y un tiempo atrás, y de repente alguien le dijo, hermano, ¿usted quisiera volver a ser maestro? Y él dijo, no, ¿cómo va a ser eso si yo fui supervisor de escuela dominical? ¿Cómo voy a retroceder? ¿Cómo voy a regresar? No sé si lo dijo en broma o en serio, pero se da esta situación de querer sobresalir, de querer tener cargos más altos, y a veces, pues incluso los pastores, ¿verdad? Miden su éxito, su categoría por la cantidad de miembros que tienen. A veces las conversaciones entre pastores son, ¿y tu iglesia en cuántos miembros tenés? Y no, yo en la mía tengo tanto. Y hay como que el ego ahí de querer estar un poquito más arriba. No estoy hablando específicamente de nadie ni de ninguna congregación en particular, sino nada más queriendo pues dejar claro que tanto el trabajo de pastor como el trabajo de los ancianos, como el trabajo de los diáconos, pues es un trabajo para la obra del Señor, en donde todos estamos a la par, en donde todos trabajamos igual. De hecho, creo que es Pedro quien dice que no, no, no hay que estar por encima de los demás, no hay que servir como por encima de los demás. Aquí está, 1 Pedro 5:3, no teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la iglesia. Entonces, eso es lo que Pablo está transmitiendo a Timoteo, y también más adelante vamos a ver que le habla específicamente de esto, de ser ejemplo. Entonces se debe evitar eso dentro de la iglesia. Hace unos días, la semana pasada, no creo que fue esta semana,
me invitaron a dar una charla sobre la reforma, por el hecho de que ustedes saben, el 31 de octubre es el aniversario de la reforma, 505 años desde que Lutero pues se clavó las 95 tesis, 97 tesis inicialmente en la iglesia de Wittenberg, y ahí surgió el movimiento de la reforma. Pues uno de los detonantes de la protesta de Lutero, uno de los detonantes de la reforma, fue que pues la iglesia empezó con el tema de la sucesión apostólica, haciendo una desafortunada traducción de cuando Jesús en Mateo 16, 18 le dice a Pedro, de cierto te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces eso se ha malentendido en el sentido de que la piedra es Pedro, porque Pedro significaba Petros y Jesús hizo un juego de palabras, pero la piedra sobre la que está edificada la iglesia es Jesús, no es Pedro, él es la piedra. Y él mismo lo manifiesta cuando dice la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángel. Nuestra iglesia es una asamblea de personas que está fundamentada en la persona de Jesucristo. Pero empezó una guerra de poder en la iglesia, en la edad media, en donde pues las diferentes, se nombraron obispos, ahí sí como un cargo jerárquico, y se nombraron en las diferentes iglesias. Había una federación de obispos en Antioquía, en Alejandría, en Cartago, en Jerusalén, y había una disputa específicamente entre el obispo de Roma y el obispo de Cartago, de quién pues era superior. Al final ganó Roma por una serie de circunstancias que se argumentaron, como que era, por ejemplo, la ciudad más grande. Irónicamente, una de las cosas por las que se escogió Roma fue porque tanto Pablo como Pedro habían sido sacrificados en Roma, ¿no? Pero el punto es que al final el obispo de Roma tuvo la supremacía del obispo, como le llaman, y ahí se empezaron a dar una serie de situaciones que contribuyeron a la decadencia de la iglesia, por las ansias de poder, por el querer estar por encima de otros. Entonces, lo que tenemos que tener claro, y lo que Pablo está diciendo, es que anhelar el obispado, anhelar ser un supervisor, el anhelar servir a los demás, porque recordemos que Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y él al final, en el aposento alto, cuando se despidió de sus discípulos, tomó un recipiente con agua y una toalla y se puso a lavarle los pies a todos sus discípulos. Esto era una labor que hacían los esclavos, los siervos, eran los que tenían la costumbre de lavar los pies, y Jesús lo hace. Y Pedro fue el primero en oponerse, ¿verdad? Pero él dijo que era necesario que hiciera eso porque él estaba dando un testimonio de que el verdadero líder, como él, que ha sido el máximo líder, pues tiene que servir a los demás, tiene que ser un hombre de servicio. Entonces el obispo, el episcopo, el supervisor, tiene que tener esa actitud. Y Pablo en 1 Corintios 3:5 dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, el obispado es algo loable, es algo bueno, es algo que le agrada al Señor, es algo necesario en la iglesia, pero no es un cargo jerárquico. En la iglesia no hay gerentes, junta directiva, que se podría
equiparar así el consejo de ancianos o el pastor, sino simplemente todos somos servidores del Señor. Entonces empieza a dar los requisitos de los obispos, de los episcopos. Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. Y esta palabra da un poquito de temorcito, ¿verdad? Como así que irreprensible. Es algo así como perfecto, como sin pecado, como muy santo. Pero la traducción de la palabra podría ser que no hay por dónde agarrarlo, para decirlo así, sencillo, que no tengan nada que señalar. Y pues, obviamente es complicado el no, esta situación, pero tampoco podemos tomarlo como que, bueno, no, alguien que no tenga ningún pecado, no se le agarre ningún pecado. Pero 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, tenemos que reconocer que somos pecadores. Alguien, no sé si eres Spurgeon o uno de los predicadores famosos del pasado, decía, la iglesia no es un club social de santos, sino es un hospital de pecadores. En la iglesia, pues obviamente está constituida por personas imperfectas. Claro, el tener un cargo de liderazgo, pues aumenta la responsabilidad. Y se dice que cuando la responsabilidad aumenta, pues la libertad disminuye. Ya no tenemos tanta libertad de hacer tantas cosas porque tenemos, pues obviamente, que ser un ejemplo, un modelo a los demás. Entonces, como dije al principio, esto no es una condición pues de perfección, pero sí debe tener la actitud todo el tiempo de no tener cosas de las que nos puedan tachar o señalar. Entonces, es necesario que sea irreprensible, marido de una sola mujer. Esto parece muy obvio, porque está hablando de la fidelidad, que no sea un bígamo, pero no se refiere tanto a esto, Pablo, porque eso ya es de cajón. Eso tanto en la cultura cristiana como no cristiana, pues la bigamia no es permitida, no era permitida en aquella época. Más bien está diciendo, va más allá, está diciendo que el obispo debe estar comprometido con su esposa. Debe asumir su responsabilidad de trabajar porque el matrimonio funcione. Me tocó predicar en una boda también hace poco y yo les decía eso, el hombre, les dije primero, el hombre es 100% responsable de que la relación matrimonial funcione. Y los hombres se quedaron así como que, bueno, ¿y la mujer qué? Y les dije, y la mujer es 100% responsable de que la relación matrimonial funcione. Ahí no hay nada que 50-50, ambos son 100% responsables. Porque el matrimonio, para que funcione la relación matrimonial, hay que trabajarla, como cualquier cosa. Como en una empresa, si uno quiere subir, si uno quiere tener éxito, pues tiene que empeñarse, tiene que sacrificarse, tiene que hacer las cosas bien, tiene que poner todo de su parte para poder permanecer ahí. Si uno tiene un negocio, pues también hay que desvelarse, hay que hacer muchas cosas, entregarse para que el negocio funcione. Una relación matrimonial es así, entonces a eso se refiere aquí Pablo. Tiene el obispo tiene que estar entregado, dedicado a su esposa, asumiendo su responsabilidad 100% de cumplir con los deberes conyugales. La fidelidad va de cajón, pero hay otras cosas que se necesitan para tener una buena relación. Una persona que sirve al Señor y que tiene su matrimonio en crisis o deshecho, pues obviamente no puede realizar bien su ministerio, no puede dar un buen testimonio. Sobrio, pues se refiere a que tiene que tener su cabeza pues, claridad en su mente, en su pensamiento,
eh, no, no estar embriagado, por ejemplo, sin control, prudente, decoroso, hospedador. Todos estos requisitos pues hablan de una personalidad pues de servicio. El hospedador en la cultura antigua y especialmente en la cultura judía, el hospedaje era muy importante porque venían de una situación de nómadas, pasaron tantos años en el desierto, incluso Abraham, ya hablamos, Isaac, Jacob, vivieron en tiendas de campaña temporales, entonces era muy importante el hospedar a los demás. Entonces, a eso se refiere, pero hay algo más también. Se refiere que el obispo, el siervo del Señor, tiene que tener abierta su casa. Abierta su casa. Sí, y eso de tenerla abierta es pues ser transparente, que no haya secretos. Ahora ya no mucho, pero anteriormente yo me recuerdo que los pastores pues iban mucho a visitar las casas de las personas y parte del objetivo de la visita era ver cómo vivían, a ver si no era la familia peluche, ¿verdad? Que pasaban peleando todo el tiempo. Entonces, a eso se refiere hospedador, a que tiene que ser, obviamente, servir a los demás, tener su casa abierta para lo que sea necesario, pero que haya transparencia también. Apto para enseñar. Apto para enseñar. Le veíamos la semana pasada que decía, dice Pablo, la mujer se quiere enseñar que primero aprenda. Lo mismo es el tema del hombre. Para poder enseñar tiene que aprender. Si no, se da el caso que se daba en la iglesia de Éfeso y en otras iglesias que habían falsos maestros que no sabían, no entendían la palabra y se metían a enseñar y entonces resultaban diciendo cosas contrarias a la sana doctrina. Entonces un obispo tiene que ser apto para enseñar. Tiene que tener el conocimiento suficiente, preocuparse por tener el conocimiento y poder enseñar a los demás. En Hebreos, el escritor exhorta a sus lectores y le dice, ustedes están tomando leche todavía, ya deberían estar comiendo carne. Tienen que preocuparse, esmerarse en su crecimiento de conocimiento, en su crecimiento espiritual, para no estar todo el tiempo como bebés, no tienen que madurar, a eso se refiere. Es apto para enseñar, no dado al vino. La traducción de la palabra griega es el que está pegado a una botella de vino todo el tiempo. O sea, está hablando específicamente de que no deben ser borrachos. Aclaro porque más adelante Pablo le dice a Timoteo que se tome una copa de vino por sus constantes problemas estomacales. Entonces, eso no es una autorización para emborracharse, pero es un tema de cultura. En la cultura de esta época de Europa, por ejemplo, de España, el vino es como el café, es algo pues, que se toma normalmente. Entonces, no necesariamente está dando una prohibición de tomar vino, pero dice que obviamente el obispo no debe ser borracho. Y Pablo mismo también en sus escritos habla de que él tomó la decisión de no comer carne sacrificada a los ídolos. Y no tiene nada malo comer carne, pero yo tomo la decisión de no comer carne, de no tomar vino, por testimonio, por el beneficio para las demás personas, para que la fe de los demás no se debilite. Entonces aquí no hay contradicción. Por temas culturales, pues se podía tomar una copa de vino, pero definitivamente no se podía ser borracho. La Biblia misma dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, no debe ser un borracho, no pendenciero. Pendenciero es aquel que busca problema todo el tiempo, peleonero. Imagínense un pastor peleonero, pues obviamente no tendría una congregación adecuada. No codicioso de ganancias deshonestas. Esto es vital. Lamentablemente sabemos que hay personas que se enriquecen con la fe de los demás. Tenemos que decirlo. Y
por esas personas muchas veces se tacha a todos los pastores o a toda la religión de buscar dinero. Se da en la iglesia evangélica, se dio y se da en las demás denominaciones. Ya hablamos de la iglesia de Roma, en donde pues obviamente se dio en determinado momento mucha corrupción en el tema de, de las indulgencias y de todos estos cobros indebidos que hacían, y por eso pues empezó la decadencia. Entonces, un obispo no tiene que tomar la iglesia como que es una red de mercadeo, y pues ver cómo saca la mayor ganancia posible, sino pues obviamente el obrero es digno de su trabajo, obviamente tiene que tener una remuneración, pero no debe ser codicioso. Amable no solo significa, bueno, específicamente significa el ser, el tenerle cariño a los demás, el amar a los demás, pero también dejarse amar. Eso significa ser amable. Hay gente muy tosca, muy arisca, que no le gusta relacionarse, que sencillamente es un poco difícil de tomarle cariño. Sin embargo, el obispo debe ser alguien fácil de amar, fácil de querer, para que la gente le tome confianza. Apacible, no avaro. La avaricia y la codicia pues están íntimamente relacionadas. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda nuestra honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Cuando habla de marido de una sola mujer, cuando habla de que gobierne bien su casa, tampoco está diciendo que un soltero no pueda ser pastor, o anciano, o diácono. Pero es mejor si está casado, porque pues ya tiene la experiencia de manejar, de administrar una casa, entonces ya es más fácil pues el trabajo en la iglesia. Alguien me preguntaba en una oportunidad, pero bueno, ¿qué pasa si uno ha hecho todo lo posible por hacer bien las cosas, pero sus hijos salen rebeldes? Y es una duda que todos tienen o hemos tenido en algún tiempo, pero yo creo que el Señor nos llama a ser buenos padres, pero no necesariamente tenemos que tener buenos hijos, porque pues, los hijos son seres independientes, con voluntad propia, con libre albedrío, que toman sus propias decisiones, tiene que ser así, y tienen que recibir las consecuencias de sus decisiones, buenas o malas. Pero el trabajo de un cristiano es tener su casa en orden. Esto significa es que pues, su casa no debe ser un caos, ¿verdad? Con constantes problemas, con desorden, con mal testimonio, algo que ya hemos mencionado también, que es muy importante en los hijos, es el tener coherencia entre lo que hablamos, lo que creemos, lo que la palabra dice y cómo vivimos. Cómo pues es nuestro testimonio entre nuestros hijos. El hogar creo que es el primer ministerio que el Señor nos da. De nada sirve estar predicando afuera si en nuestro hogar pues no iniciamos ese proceso. Por eso hay quienes dicen candil de la calle y oscuridad de su casa, ¿verdad? Porque pues mucho trabajo, mucho involucramiento dentro de la iglesia, pero con el hogar descuidado. Y lamentablemente esto ha sido problema de muchos líderes, de muchos pastores, de mucha gente que se ha dedicado a servir al Señor y se han entregado por completo a eso, pero han descuidado su hogar y su familia. Un ejemplo de eso es el fundador de Visión Mundial, que se dice que en una oportunidad entrevistaron a una de sus hijas y ella dijo, mi padre hizo un pacto con Dios, le dijo, yo voy a cuidar de los niños del mundo y tú vas a cuidar a mis hijos. Pero dijo la hija, el Señor nunca firmó ese pacto porque nosotros crecimos solos y siempre nos hizo falta nuestro padre. Y al final, pues este hombre hizo una gran labor, todos sabemos lo que es Visión Mundial y lo que hace, pero lamentablemente fue a costa de destruir su hogar y su familia. Y el hogar y la familia
pues como ya dije, es el primer ministerio. Entonces, para poder hacer un buen trabajo dentro de la iglesia, para poder involucrarnos en la iglesia con solvencia, pues lo primero que tenemos que cuidar es nuestro hogar, nuestra casa. No es un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Un neófito es un recién convertido, podríamos decir. Alguien que se acaba de convertir, pues obviamente necesita un proceso de discipulado, necesita madurar. No se le puede de la noche a la mañana ya dar muchas responsabilidades. Primero porque no las va a poder cumplir y segundo porque dice se puede envanecer, que fue el problema de Satanás, ¿verdad? Era un ángel de luz que empezó a sentirse superior a todos y entonces eso pues le valió la condenación. Una persona que va a servir tiene que prepararse, tiene que relacionarse en la iglesia para poder ya involucrarse. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Nuestro testimonio tiene que ser parejo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. En una oportunidad también hablaba con un hermano y él decía, bueno, es que no podemos actuar igual en la iglesia que en los negocios. En los negocios es diferente. Ahí la relación es distinta con la gente. Pero eso no es así. O sea, debemos ser pues igual honestos con principios y valores en la iglesia y fuera de la iglesia para que los demás den testimonio de nosotros. Porque si no caemos en descrédito, no nos desacreditamos solo nosotros, sino desacreditamos a la iglesia. Ese dice que es cristiano, pero es tramposo. Ese dice que es cristiano, pero ahí anda pues, peleando con la gente. Algunos llevan, le acostumbran a poner los bumper stickers, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús es el Señor. La famosa palomita que de cristiano, pero de repente van en la calle ahí sacándose la madre con el que va en el otro carro, entonces mejor no poner el bumper sticker porque damos mal testimonio. Entonces es necesario que tenga buen testimonio, que tengamos, porque es para todos, buen testimonio con los de afuera, para que no caigan en descrédito y también pues, que el orgullo del diablo pueda hacer uso de eso para perjudicar a la congregación. Bueno, entonces ahora vamos a los requisitos de los diáconos. Y eso lo tenemos en los versículos del 8 al 13. Así que voy a pedir a alguien más que nos lea, por favor, capítulo 3, versículos 8 al 13. Voy a leer yo, hermano. Gracias, hermana Carmen. Los diáconos asimismo deben ser honestos sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de los diáconos. Y la palabra diácono es una palabra griega, no está traducida. Así era en griego, solo que con K, diácono. Y diácono, pues es un servidor. Básicamente es el que sirve. El inicio podríamos decir, del ministerio de la diaconía se dio cuando en la iglesia primitiva los judíos de habla griega se quejaron de que
sus viudas estaban siendo desatendidas, que atendían mejor a las de los judíos de habla hebrea. Entonces los apóstoles se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, no es conveniente que nosotros descuidemos la predicación del evangelio por servir a las mesas. Recordemos que en la iglesia primitiva pues se compartían todo y ahí se servían la comida y entonces había quienes servían las mesas. Serían los meseros ahora, solo que dentro de la iglesia. Entonces dice, no vamos a descuidar nosotros la predicación por servir. Entonces vamos a nombrar a personas. Pero ¿qué requisitos pusieron los discípulos o los apóstoles para nombrar a aquellos primeros diáconos? Porque ahí surge la palabra, que fueron 7. Pues dijeron que fueran personas de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y entre esos primeros 7 sabemos que estaba, por ejemplo, Esteban. Miren qué diácono, qué servidor, que fue el primero de los mártires que aparecen en la Biblia, de su vida por predicar el evangelio, por servir al Señor. Entonces ahí se origina esta palabra de diácono, de servidor. Pero no es solo eso, no son solo esos requisitos, sino aquí podemos ver que son prácticamente los mismos, son muy similares. Tal vez podríamos hacer énfasis en la honestidad que menciona aquí. La honestidad pues es también muy importante en los diáconos, porque generalmente son los que manejan las ofrendas. Entonces tienen mayor tentación ahí de poder quedarse con algo. Sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces, aquí también se usa irreprensibles, como lo vemos en el versículo 10, pero aquí ya no es la misma palabra la que se utiliza como la que se utilizó en los obispos, sino aquí la palabra significa no acusado de cargo alguno. Anteriormente era que no lo puedan agarrar en nada, no le pueden señalar nada. Aquí es que podríamos decir que no tengan antecedentes penales, ¿verdad? Que no haya sido acusado de alguna mala cosa, no acusado de cargo alguno de lo que esto significa. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Bueno, vamos a hablar del misterio de la fe más adelante, que es lo mismo que el ministerio de la piedad, se refiere básicamente al evangelio. Entonces, pues también, que tengan una sana doctrina, que el ministerio de la fe, el evangelio, lo vivan con la conciencia limpia, sin que los puedan acusar de nada. Y esto también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. También sean sometidos a prueba, o sea que todo el que sirve, tanto los obispos como los diáconos, tienen que probar su reputación. Esa es otra de las razones por las que un recién convertido no se le pueden dar cargos inmediatamente, porque primero tiene que demostrar que se puede relacionar con los hermanos, que es amable, que pues, no es conflictivo y que vive el evangelio. No de primas a primeras, pues se puede dar cargos a un diaconado, que para alguien le podría ser sencillo, bueno, mirar la puerta o ir a ver que los hermanos parqueen bien sus carros o hacer la limpieza, pues eso no necesita mayor conocimiento, mayor experiencia o mayores requisitos, pero según esto, pues es un ministerio y entonces el ministerio tiene sus requisitos. Y uno de los requisitos es que sea aprobado. Hay iglesias en donde antes de darle el cargo a alguien, pues dicen, bueno, primero que se congregue 1 año y lo conocemos y entonces ya puede trabajar aquí. Yo oía, por ejemplo, al director de alabanza de una iglesia y él contaba que había llegado en una oportunidad una muchacha y le dijo, mire, yo quiero ser
quiero pertenecer a la alabanza, quiero estar en el grupo de alabanza de la iglesia. Yo estoy egresada bueno, tengo un título en música, soy egresada del Conservatorio Nacional, he tocado con la orquesta sinfónica, entonces estoy muy preparada y aquí está mi currículum, entonces quiero participar en el comité, en el grupo de alabanza. Y él dice que el director de alabanza le dijo, ok, me parece, está muy calificada, pero primero tiene que congregarse con nosotros. Empiece a venir a la iglesia, la queremos conocer, y una vez que ya la gente la conozca, que usted ha hecho relaciones, pues ya la podemos dar la oportunidad, porque no acostumbramos poner a servir a las personas desconocidas para la congregación. La muchacha se enojó y dice que no volvió a llegar. Pero está aquí, es bíblico, tiene que ser probado. La persona que va a servir antes tiene que demostrar que tiene las características que llenan estos requisitos para poder servir. Sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Aquí hay un par de criterios. Teoría está hablando de las diaconisas, que es también una figura bíblica. Pablo menciona, por ejemplo, a Febe, y ahí dice que Febe era una diaconisa, una servidora dentro de la iglesia, pero aquí no utiliza la palabra diaconisa. Entonces algunos dicen, aquí está hablando de las esposas de los diáconos, de las mujeres de los diáconos, tienen que también ser honestas, no calumniadoras, y la palabra que se usa aquí en griego para calumniadoras es diabolos, que eso significaba pues calumnia, y por eso a Satanás se le llama diablo, porque él es el acusador, el calumniador, el que está siempre haciendo quedarnos mal delante de Dios y de los demás. Entonces, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. La fidelidad es importante tanto en el hombre como en la mujer. Y los diáconos, pues también, maridos de una sola mujer, que gobiernan bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La congregación tiene que tener confianza en los diáconos, tiene que verlos como una figura que está representando también el liderazgo de la iglesia, y que están para ayudar, para servir. Y cuando Pablo está diciendo aquí, ya han hecho su trabajo bien, han pasado la prueba, han servido, pues de repente pueden aspirar a otros puestos, a enseñar, a ser maestros, o de pronto a ser pastores, ancianos. Ganan un grado honroso, especialmente en Cristo Jesús. Lo que nos interesa a todos es ser aprobados por Cristo. Puede ser que los demás no nos aprueben, aunque no podamos quedar bien con todo el mundo. De hecho, nunca vamos a quedar bien con todo el mundo, pero lo importante es que quedar bien con el Señor. Ser hombres y mujeres de acuerdo al corazón de Dios. Mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y finalmente, el famoso misterio de la tierra. Y cuando hablamos de misterio, pues nos suena así a película de miedo, ¿verdad? Viernes 13 o de asesinatos o ese tipo de cosas, pero un misterio en la Biblia es una verdad que está oculta y que ha sido revelada, específicamente en el Nuevo Testamento. Los misterios de Dios, pues en el Antiguo Testamento eran revelados al pueblo de Israel por medio de los profetas. Ellos eran los que traían la palabra de Dios y la transmitían al pueblo. Pero en el Nuevo Testamento pues ya se habla de muchos misterios, de muchas cosas que habían sido reveladas o que fueron reveladas ya por medio de Cristo, del sacrificio de Cristo, el misterio de la encarnación, el misterio de la presencia de Cristo en la vida del creyente, el misterio de la unidad entre judíos y gentiles, el misterio del evangelio, el misterio del rapto. Todos esos son misterios, pero son verdades que fueron reveladas. Pablo las resume en el ministerio de Cristo, el misterio de Cristo, perdón, que fue eso, el evangelio, la revelación del plan de Dios para la humanidad. Sabemos que la Biblia es
la revelación de Dios, gradual desde el Antiguo Testamento, pero tuvo su máxima culminación en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí se resolvió el misterio de ese Mesías, de ese Cristo que iba a venir, que nadie sabía cómo iba a ser exactamente. Entonces, cuando se habla del misterio de la piedad, el misterio de la fe, el misterio de Cristo, se está refiriendo básicamente al mensaje del Evangelio. Esto te escribo, dice, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y aquí se resume prácticamente toda la epístola. Lo que Pablo está buscando es eso, cómo debemos conducirnos todos, no solo Timoteo, sino todos, cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios y no se refiere al edificio, sino se refiere a una asamblea, como ya dijimos, una asamblea de gente, de personas que con un fin común y que están edificadas sobre la roca que es Cristo Jesús. Leímos anteriormente Corintios 3:5 y el versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. O sea, el edificio de Dios no son las paredes que vamos, somos nosotros el edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aquí Pablo deja perfectamente claro que el fundamento de la iglesia no es Pedro. La roca sobre la que la iglesia está edificada, esa asamblea de creyentes está edificada, es Cristo. Entonces, ¿cómo conducirnos en esa asamblea de creyentes, frente a esa congregación de creyentes, cómo conducirnos en la casa de Dios? Durante la pandemia fuimos privados de asistir a la iglesia y todos le extrañamos y todos añoramos regresar al edificio. No porque dentro de esas paredes necesariamente esté la presencia de Dios, sino porque necesitamos estar en relación con los hermanos. Los cristianos somos como las brasas, ¿verdad? Que unidos todos ardemos, y si las brasas así se separan, pues tienden a apagarse. Entonces es importante la comunión, es importante el edificarnos unos a otros, el orar unos por otros, el relacionarnos dentro de la iglesia, porque esa es la familia de Dios, es la casa de Dios. Aquí no estamos hablando de algunas iglesias que en Guatemala se llaman así, ¿verdad? No estamos haciendo publicidad, sino que sacaron de aquí sus nombres: casa de Dios, familia de Dios, asambleas de Dios. Todo esto tiene que ver con lo que Pablo está hablando a Timoteo. Pero esta asamblea de personas pertenece al Dios viviente. Y esta iglesia es la columna y baluarte de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Bueno, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Cristo vino para dar libertad a los cautivos. Cristo es la verdad. Y la iglesia es esa columna y baluarte de la verdad. Algunos comentaristas dicen que Pablo probablemente estaba pensando en el templo de Salomón, que tenía unas columnas impresionantes, altísimas, 9 metros de alto creo que tenían, 3 metros de diámetro, impresionantes. Pero también en Éfeso estaba el templo de la diosa Diana, que era una obra de arquitectura pues también muy, muy grande. Se dice que las columnas del templo de la diosa Diana tenían incrustaciones de diamantes y de oro. Entonces, a la distancia, el sol se reflejaba y se podía ver a kilómetros, se miraba el reflejo de esas columnas del templo de la diosa Diana. Entonces, Pablo está diciendo, la iglesia, nosotros debemos de reflejar al mundo la luz del evangelio, no solo en el templo de Diana debe haber luz. De hecho, ahí pues, la luz es artificial. La luz que la iglesia de Cristo refleja es la luz verdadera, la que transforma vidas, la que cambia la luz del evangelio. Entonces la iglesia es columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente
Grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? El misterio de la fe, el misterio de Cristo, una verdad oculta que fue revelada con el sacrificio de Cristo. Y aquí lo dice en este himno. Muchos dicen que está en un himno de esa época, y puede ser por la forma en que está redactado. Hay 3 pares de afirmaciones aquí. La primera dice: Dios fue manifestado en carne y justificado en el Espíritu. Él se hizo carne, pero no renunció totalmente a su deidad como Cristo. Él siguió como Dios, siguió siendo Dios, y pues fue como él pudo justificar a los pecadores. Dios fue manifestado en carne y fue justificado en el Espíritu. Visto de los ángeles y predicado a los gentiles. Un comentarista dice: los ángeles vieron a Dios como nunca lo habían visto en la persona de Jesucristo. Y vemos que los ángeles servían a Dios. Cuando él estuvo en el desierto, dice que los ángeles venían y le servían. Y varias veces en el ministerio de Cristo pues, se habla de los ángeles. Cuando anunciaron a los pastores que Cristo había nacido, pues ahí también estaban los ángeles. Fue visto por los ángeles, pero fue predicado a los gentiles. Y cuando habla de predicar a los gentiles, está hablando de que fue predicado a los judíos y no judíos, porque todos los no judíos son los que en la Biblia se considera como gentiles. Fue predicado a todos. Creído en el mundo, o sea, hizo su trabajo en la tierra como hombre, como ser humano, y muchos le creyeron, pero también fue recibido arriba en gloria, sentado a la diestra de Dios Padre, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies, como dice la palabra. Entonces, con este himno termina bueno, la enseñanza de hoy, porque la epístola sigue, Pablo sigue, como vamos a ver la semana entrante, con sus exhortaciones, pero es importante recalcar 2 cosas en lo que hemos visto hoy. Primero, que todos somos servidores, que todos estamos al mismo nivel, que la iglesia es la casa de Dios, pero es la familia de Dios también, todos somos una familia, nadie está por encima de otro, sino que si queremos ser buenos líderes, primero tenemos que aprender a servir. Hay líderes en la Biblia, muchos ejemplos. Moisés, por ejemplo, antes de rescatar al pueblo, servía a su suegro. Pues, ¿quién más? Josué. Josué sirvió primero a Moisés antes de ser líder. Y bueno, sobre todo, como ya dijimos, Jesucristo, que siendo el máximo líder, sirvió a sus discípulos y incluso dio su vida por todos. Entonces, el verdadero líder es alguien, es una persona de servicio. Quienes dicen el que no sirve, no sirve. Entonces, pues el verdadero líder es un líder que sirve. Y lo segundo, pues, es que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Entonces, la iglesia está para predicar el evangelio, para predicar el ministerio de la piedad, el ministerio de la fe, el evangelio del Señor, que es lo que estamos llamados a predicar. Muy bien, concluimos con esto, hermanos, el día de hoy. Amén. No sé si hay preguntas o comentarios. No.